La sección de ¿Quiénes quieren las mentiras? Pues fue un tema complicado. Por primera vez en la historia había un ejercicio de contraste a las mentiras que se decían en medios de comunicación, redes sociales y por los opinólogos. Trudeau abrió como un ministerio de la verdad a partir de la sección que inventó el presidente López Obrador. Yo me equivoqué una vez. ¿Cuándo te equivocaste? Fue la única vez que yo ofrecí disculpas. Me tocó ofrecerle disculpas al espurio Felipe Calderón. O sea, yo reconozco cuando me equivoco. ¿Ustedes? Sí, claro. Ustedes ni siquiera borran sus tweets, ¿no? O piden disculpa a las audiencias o a sus votantes. ¿Qué le contestas a estos que acusan censura? Que son unos hipócritas. Que nunca ha habido tanta libertad de expresión como hoy en día con la Cuarta Transformación. No, nos atacan con todo el aparato del Estado. Todo el aparato del Estado, los maestros reprimidos por Peña Nieto. Todo el aparato del Estado contra los desaparecidos, los desplazados. Eso es represión. Trump no puede hacer nada en México gracias a la reforma judicial. Trump no puede venir a México gracias a la reforma En judicial. el caso hipotético de que en México en el 2030 se ponga difícil y cerrada la elección, ¿quién va a decidir si la elección es legítima o no? El Tribunal Electoral. Eso salva de una intervención electoral. ¿Cómo era la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador? Primero dinos, ¿cómo era tu agenda? ¿Tú llegabas, qué, 5 de la mañana y te dormías? Pues a veces no dormía. Yo te puedo decir que muy pocas veces me dijo que no tocara un tema. Ok, sí te dijo que no tocaras algún tema. ¿Te ha tocado la censura? Dices, empecé desde los 19 años. ¿Y viste la censura? Sí, claro. Sean todas y todos bienvenidos a su podcast favorito de política, Voces. Y como cada semana tenemos a las voces más importantes, a las voces más influyentes, a las voces más interesantes para hablar de los temas que tanto nos importan. Hoy tenemos a una voz que seguramente la han escuchado y que si no la han escuchado, la han visto en una de las conferencias más importantes de este país, la mañanera. Hoy recibo con mucho gusto a Liz Vilchis. Liz, ¿Cómo bienvenida. estás? Muchas gracias por invitarme, Alejandro. No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación. Estoy seguro que hay muchas cosas que a la gente le interesan mucho. He de confesarte que le hablamos tenemos un grupo ahí donde están las voces, que les vamos a dejar el link para que se unan. Y les dije que ibas a estar y nos dejaron muchas preguntas. ¿Muchas? Muchas. Ay. Entonces, se va a poner bueno, se va a poner bueno. Vámonos. Vámonos. Liz, empecemos por el inicio de ¿Quiénes quieren las mentiras? Tú dirigiste ¿Quiénes quieren las mentiras? Toda la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Al presidente se le ocurrió la sección en 2021, después Sí. de la pandemia, o sea, más bien ya casi terminando la pandemia por toda Sí. esta desinformación que había, y Sí. entonces dijo, voy a escoger un perfil para la sección, para que venga a presentar pues el derecho de réplica que ahora Claro. le llaman, y entonces pues ahí estuve 3 años. 3 años. 3 años. ¿Y cómo te eligieron a ti? ¿Cómo es que te invitó el presidente? ¿Te invitó Jesús Ramírez Cuevas? Sí. ¿Cómo estuvo el tema? Me invita Jesús Ramírez, digamos, nosotros ya nos conocíamos de la lucha, yo me he dedicado al periodismo desde los 19 años, entonces él sabía como de que yo le sabía temas de comunicación. Primero me había invitado al gobierno a llevar las redes sociales del gobierno de México y después me dijo, no, ¿sabes qué? Vas. Y yo dije, pero pues yo no tengo nada de experiencia en frente a las cámaras ni nada. Yo escribo si quieres, ¿no? Y me dijo, no, vas. Y ya el presidente me dijo, vas, y pues al presidente no se le dice que no. Y menos a ese presidente. Ok. Oye, ¿y cómo te dice que vas? O sea, ¿en qué momento tú en dónde trabajabas? ¿Cómo estaba el tema para que te llamaran? Y Pues yo lo digo abiertamente, yo participé en campañas locales en Puebla a favor de Morena durante el 21, entonces pues de ahí venía, pero yo trabajé muchos años en la Jornada de Puebla haciendo periodismo y luego periodismo digital y luego las redes sociales, entonces sí, pero de profesión soy antropóloga. Ok, O sea, sí, imagínate sí. las vueltas que da la vida. bueno, yo soy politólogo, ¿qué te digo? ¿no? Mira. Ajá. Pero el tema es, tú estabas en Puebla. Sí. ¿Cómo es que tenía tu contacto Jesús Ramírez Cuevas
para... Nos conocíamos de la lucha, nos conocíamos de la izquierda, del movimiento, y básicamente pues fue un encuentro así como virtuoso, porque pues él necesitaba a alguien que le llevara las redes sociales, y yo estaba disponible en ese momento después de la elección, y te digo, primero me invitó a eso, y ya posteriormente como que se dio lo de la sección y me dijo, anímate, y pues me mandaron. Entonces sí estabas en las redes sociales del Gobierno de México, y después pasas a... ¿Quién es quién en las mentiras? ¿Y cómo es llevar las redes sociales del gobierno federal? ¿Cómo te envían? Sabes, yo ahora que me meto mucho en temas de noticias de última hora y que es la competencia a ver quién lanza primero la nota en Facebook y en Terrible, Instagram. por cierto, es un cáncer eso. De querer ganar la nota, no. ¿Es un cáncer de qué? Sí, de desinformación, o sea, que por querer ganar la nota... decir cosas que no son ciertas, por supuesto. Sí, que no están confirmadas. Sí, que no están confirmadas, sin duda. Es una irresponsabilidad de nuestro tiempo. Totalmente. Y si quieres, ahorita hablamos de eso justo, pero ¿cómo vives entonces? Yo te decía, a mí me parece sorprendente cómo trabajan los medios de comunicación en estas últimas horas en donde se equivocan. Hace poco algún medio de comunicación dijo ya detuvieron a un exgobernador de Michoacán y no era cierto. Y a lo que voy es llevar las redes sociales del Gobierno de México, pues no creo que sea una tarea sencilla porque cualquier error ortográfico o cualquier pequeña imprecisión es maximizada, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es? Pues es que, ¿sabes qué? O sea, ya en esos niveles es muy institucional. Entonces, hay pocos errores en realidad porque pues todo como que se institucionaliza y ya no es como ahora. Sí. Justo, o sea, por ejemplo, yo veo las redes sociales del IMSS que a mí me encantan, que son redes sociales para centennials, ¿no? Y entonces le meten el emoji, No, o sea, antes la comunicación era distinta. Claro. Justo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se necesitaba tanto porque pues él era el que comunicaba y marcaba la agenda y entonces pues por ahí te ibas. Entonces no, por ahí como que no tenía como muchos problemas. No, el problema era la sección y en los problemas que nos metimos ahí. A ver, empecemos por ahí. A ver. La sección de quiénes quieren las mentiras, pues fue un tema complicado. Sí. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Te lanzan en tu primera mañanera? ¿Cómo pasó eso? Bueno, yo presento la primera mañanera. La gente poco lo sabe, pero lo del nado sincronizado lo hicimos como un chiste. Entonces, haz de cuenta que pues, a mí se me ocurrió decir que si todos iban en la misma línea, ellos eran campeones olímpicos de nado sincronizado. Ahí surgió en mi primera mañanera. También dije que cierto periodista, que no voy a mencionar, era el Pinocho de la semana. Entonces me demandó. ¿Te demandó? Me demandó. O sea, por ejercer tengo muchas demandas. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas demandas tienes? Al menos 7. 7 demandas. 7 demandas. ¿Y ya ganaste alguna, perdiste alguna o todavía todas? No sé. No sé, siguen en litigio algunas. Entiendo que Riva Palacio, que es a quien le dije eso. Saludos. Ganó un amparo, pero sí. No sé. La verdad, no estoy muy bien enterada. De todas formas, pues ya no tienen, digamos, vigencia, porque lo que ellos pedían era la reparación del daño, que en el mismo espacio yo pidiera disculpas, pero pues yo ya no trabajo ahí, entonces pues, lo siento mucho. Entonces, ni trabajas ahí, ni es el mismo presidente, ni es la misma mañanera. Así es, okay. Ya ni trabajo ahí, entonces pues... Oye, y entonces te aventaste esta del Pinocho, fueron varias, yo me acuerdo... A ver, y quiero que me lo expliques, en donde se dijo mucho esta frase de no es mentira, pero se exagera. No es mentira, pero se exagera. Es muy hegeliano eso. O sea, yo por quererme hacer la filósofa, porque a mí me gusta leer mucha filosofía, también... pues le metí ahí cosas y eso es muy hegeliano, es muy filosófico del existencialismo. Entonces, por eso dije eso, pero sí, o sea, creo que se entiende perfectamente lo de no es mentira, pero se exagera. O sea, si algo no es verdadero y estás maximizando la realidad, pues estás exagerando. Sí. Ahora, pues un hecho depende de la óptica donde se vea, ¿no? El hecho existe. Ajá. Bueno, pero puedes maximizar la realidad. Ok, y
Cuando tú dices esto, desde la parte filosófica, ¿en qué momento te das cuenta que se hace como una noticia así, trend o fuerte? Pues básicamente muchas cosas de las que yo decía Sí, se volvían trend. Y me daban duro con todo. En ese momento yo creo que mi labor histórica en ese sexenio era hacer un front. O sea, es decir lo que el presidente primero no podía decir, porque es el presidente y la figura presidencial se tiene que cuidar. Y lo segundo es que por primera vez en la historia había un ejercicio de contraste a las mentiras que se decían en medios de comunicación, redes sociales y por los opinólogos. Sí. Eso molestó mucho. Y entonces decían, no, es un atentado contra la libertad de expresión. Y por supuesto que no. Ellos tienen un micrófono abierto en donde dicen absolutamente lo que quieran, no necesariamente verdad. Y nosotros teníamos un espacio en donde nosotros contrastábamos lo que ellos decían con una verdad institucional. Eso abría la puerta a que la gente decidiera qué creer. Y eso es muy democrático. Yo te doy 2 versiones de los hechos y tú decides cuál creer. Y entonces eso abre el debate. Okay. Y creo que nunca, o sea, países como Italia, Canadá, siguieron el ejemplo. Es más, Trudeau abrió como un ministerio de la verdad, sí, así literal, a partir de la sección que inventó el presidente López Obrador. ¿Cómo crees? Entonces Trudeau le copió a López Obrador. Sí, documentado todo. Okay. Así decía, yo estoy como copiando este ejercicio. Digo, la Organización de las Naciones Unidas para la libertad de expresión vino 2 veces y dijo, no, es un atentado. Pero pues la Organización de las Naciones Unidas ya vimos que no dice nada con los conflictos bélicos y solamente interviene en países que ellos creen subdesarrollados o poco democráticos. Pero ya vimos que, por ejemplo, la democracia en Estados Unidos fue una mentira siempre, ¿no? Ok. Oye, pues empezamos fuerte en las verdades. No, si me paso me dices. Ok, oye, y entonces entras, es tu primer día, te avientas ese... bueno, no fue exactamente el primer día, el del Pinocho de la semana. No, lo del Pinocho de la semana sí. Sí fue el primer día. Sí fue el primer día. Y arrancaste entonces ahí con una demanda. No, o sea, y además con una cantidad de hate impresionante. Sí. Ahí aprendí si alguien lo está viendo y me tira hate, no lo leo. No los lees. Entonces apagué las notificaciones para siempre y no leo nada. Nunca... O sea, no te metes a los comentarios, no checas absolutamente nada. Algunas redes. Me gusta mucho lo que ponen en Instagram, por ejemplo. Sí, claro. En TikTok. Sí, no, Twitter es una cloaca. No, Twitter es la bots. basura de la basura de la basura. O sea, es el bote de la basura de la derecha. Ok, y a ver, entonces te avientas esta del Pinocho de la semana. Y yo te quiero preguntar, Liz, ¿hubo en algún momento alguna nota que... ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaba primero? O sea, te daban como un brief de estas son notas posiblemente mentira, o tú checabas los 17 periódicos. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo funcionaba? Mira, al principio tomamos un curso en Pointer, que era como de fact-checking, y entonces pues había como una serie de pasos. Sí. Pero obviamente a ti te llega pues trabajas en la presidencia, te llega toda la información de todos los medios. Entonces andábamos nosotros, pues eso, revisando los periódicos. ¿Tú y cuántas personas estaban Al principio nada más era yo. ¿En serio? Sí, al principio, como el primer año, nada más fui yo. Uf, ¿y cuántos terminaron siendo? 2. ¿Cómo crees? O sea, se duplicó. No, era la austeridad republicana. Okay. Literalmente la austeridad republicana. Yo terminé por solo dedicarme a la sección, porque era como demasiado. Y entonces, o sea, el punto es que el primer año era así, o sea, revisar y tocar puertas. Porque, o sea, por ejemplo, Reforma, el Pasquín Inmundo, decía, no sé, sobreprecio en una obra, ¿no? Okay. Y entonces ibas con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y les decías, oye, ¿me puedes aclarar esto? Y entonces era dar vueltas, porque era, sí, por esto, se solventa, sí. Y entonces para no hacerlo técnico le metíamos un poco de humor, un poco de sarcasmo, no sé qué. Y había cosas que eran como más o menos fáciles, como detectar un nado sincronizado. Entonces, y además era muy, muy divertido. O sea, porque los veías casi copy-paste a Loret, a Sarmiento, no sé qué, y a mí me encantaba eso, o sea, como encuentras joyas de desinformación y entonces las planteas y a la gente le gustaba mucho ese ejercicio, de que los nombraras y que no te diera miedo decir, mira,
todos estos mintieron con la misma cosa, casi con las mismas palabras. Ok. Y no les da pena. Y siguen publicando. Sí, Y esto es una teniendo... democracia donde todo Sí. el mundo puede decir lo que sea. No los estamos censurando, los estamos exhibiendo, Ok. ¿no? Y entonces tú te encargabas junto con otra persona de llevar todo este fast check. Sí. ¿Y hubo alguna en donde dijiste, híjole, es que es entre verdad y mentira? Es como que no había un punto en donde decir, esto es una verdadera mentira, una real mentira. ¿Alguno de estos momentos donde... ¿Donde yo me equivoqué? No, donde a la hora de ver todas estas notas de todos estos diarios, dijiste, es que tiene algún tema, pero no lo puedo publicar porque no es suficientemente mentira. La verdad es relativa, pero Claro, sí. no, cada quien tiene, o sea, una visión de la realidad, pero creo que no. O sea, sí te podría decir, o sea, abiertamente, Sí. que yo me equivoqué una vez. ¿Cuándo te equivocaste? Me equivoqué, me acuerdo perfectamente cuál fue, porque fue la única vez que yo ofrecí disculpas. Ok. Imagínate, o sea, además a ver. me tocó ofrecerle disculpas al espurio Felipe Calderón, porque Ok. era sobre era un drenaje en las playas de Acapulco. Ok. Y el drenaje sí existía. Ajá. Entonces, sí, o sea, me la tuve que tragar, pero igual yo creo que esa es una cosa como rectificar, es ético. Y te da a una altura moral de decir, o sea, yo reconozco cuando me equivoco, ¿ustedes? Sí, claro. Ustedes ni siquiera borran sus tweets, ¿no? O piden disculpa a las audiencias o a sus votantes. Ok. Entonces, creo que esa fue así como que la vez que sí me sentí mal y lloré y todo. O sea, sí, ¿En serio? sí, o sea, ¿Pero por qué? ¿Porque te diste cuenta que ya lo habías dicho o qué es lo que lo pasó? dije en vivo Ujú. y sí fue duro para mí. O sea, no haber verificado lo suficiente y a partir de ahí, o sea, todo era así como con lupa. O sea, de no equivocarnos en absolutamente nada. En este tema, ¿qué le contestas? A ver, ya nos estás diciendo que es democrático hacerlo, Sí. pero a estos, tú dices, tengo 7 demandas. ¿Qué le contestas a estos que acusan censura o acusan, recuerdo mucho esta frase que mira, curioso, muy repetida y muy sincronizada, que desde la palestra pública se le señale a un periodista Con solo. todo el aparato del Estado. Ahí está, mira, las has escuchado, las has Claro. escuchado. ¿Qué le responderías a ellos? Que son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Que nunca ha habido tanta libertad de expresión como hoy en día con la Cuarta Transformación. Que estar convencido de un proyecto político y defenderlo no es ser palero, es defender una ideología. Y que ellos pueden estar equivocados, pero tienen el derecho a expresar lo que piensan. Y ellos básicamente son unos hipócritas porque acusan censura y ellos son los que querían censurar la sección, que era un ejercicio gubernamental. Ahora, todo el aparato del Estado, todo el mundo, o sea, por un lado, y además muy contradictorio, por un lado decían, no ven las mañaneras, ya no es relevante. Y por el otro lado, así lloraban por los rincones tras la puerta diciendo, no, nos atacan con todo el aparato del Estado. Todo el aparato del Estado, los maestros reprimidos por Peña Nieto. Todo el aparato del Estado contra los desaparecidos, los desplazados. Eso es represión, eso es quitarle la libertad de expresión. La matanza del 68, o sea, ya no se acuerdan del régimen de sangre que era el PRI y el PAN, pero cuando se trata de Morena, entonces dicen, no, ¿a quién han corrido? ¿A qué comunicador han corrido? Bueno, ahora Azucena dice que es culpa de López Obrador y no de su pésima actitud en Milenio, ¿no? De eso poco se habla. Y ahora se quejan de eso, pero no hay un solo periodista que salga. Ahora con López San Martín, no sé a quién corrieron porque básicamente lo hacía mal, y dicen, no, imagínense, Carmen Aristegui, no, pues no, porque a Carmen Aristegui la corrieron. Sí, de MBS. ¿No? Y, o sea, Por un tema de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Ella sale de MBS porque sugiere que Felipe Calderón es un borracho.
Carmen Aristegui. Claro. Me están haciendo un ¿quién es quién en las mentiras? Claro, de a mí aquí familia. desmintiendo. Me están desmintiendo. Aquí desmintiendo, sí. Ok. Ella lo dice. Oye, Liz, y en este tema nos estás platicando de muchos medios mienten. Y creo que a mí es un tema que me apasiona mucho porque te voy a contar algo. Yo cuando despertaba y estaba chiquito, iba a la escuela, pues veías... Ay, yo pensé que ibas a decir cuando despertaba y estaba chiquito, veía el quién es quién. No, Y yo dije, no, espérate, no fue hace tanto tiempo. No. Y veías el noticiero de Loret de Mola y veían cuando había todavía una hegemonía de la televisión y pues parecía como que todo era una verdad, ¿no? Hoy vemos el caso Florence Cassés, hoy vemos el caso Vallarta, hoy vemos muchos casos que son sorprendentes por el nivel de maquinaria que se utilizó para mentirle sistemáticamente a la población. ¿Los medios mienten, Liz? Sí. ¿Cómo te mienten? ¿Hay alguna... ¿hay alguien que está moviendo los hilos de una narrativa exacta con este nado sincronizado? Quiero hilar esas dos preguntas. ¿Cómo te mienten los medios de comunicación? El presidente Andrés Manuel López Obrador decía, yo estoy seguro, o sea, lo decía en la mañanera, ¿eh? No, o sea, no indoors. Lo decía, yo estoy seguro de que tienen un chat así en donde se van pasando la información porque no tiene sentido que todos piensen igual. Ok. ¿No? Esa es una teoría, Sí. no comprobada, pero ¿cómo te mienten los medios? Yo creo que generan narrativas de desinformación para desprestigiar al gobierno de México. O sea, desde el presidente López Obrador atacándolo personalmente con las obras, o sea, no había un hilo que se moviera sin que la oposición hiciera estas grandes campañas. Tú te acordarás, o sea, por ejemplo, que el tren era una simulación, Claro, sí. que la torre del AIFA estaba chueca, o sea, todo era hacer una narrativa en contra del gobierno. Ok. En ese momento y en este momento, o sea, tenemos a la presidenta fuerte en 70% de aprobación. Y la gente no se deja engañar por eso, porque sacaste a 13 millones de la pobreza. O sea, es difícil que tú permees un país, no como en Colombia, que el país está dividido y entonces están en el estira y afloje. Aquí no sucede esto, el país no está dividido por más que lo repitan. Ahora, lanzan ese tipo de narrativas diciendo todo está mal y la inseguridad y la corrupción. Sí, ¿dónde? Compruébalo. Y entonces, como no lo pueden comprobar, siguen mintiendo y siguen mintiendo y siguen mintiendo y intentando meter narrativas. Cuando no es una cosa, es otra. Y se suben a todos los temas. Pero como no tienen un proyecto, entonces solamente se dedican a atacar y mentir en contra de la presidenta. Porque no tienen nada. ¿Cuál es? Tú dime, que eres un chavo informado. ¿Cuál es el proyecto de la derecha? Híjole. En nuestro país. Amar a Trump. De idolatrar a la justicia de un país extranjero. No lo sé, por dar alguna idea, pero de ahí en fuera no tengo idea. Pero de cara al público, o sea, de cara al ciudadano, o sea, yo soy, imagínate, qué horror, pero yo soy una panista que va a tocar una puerta. ¿Qué le voy a decir? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Salvar a la familia? O sea, ¿ese es mi proyecto? No, pues mejor nada. ¿No? O sea, no hay un proyecto de nación. Y Morena desde hace mucho tiempo tiene un proyecto de nación que está dando resultados. ¿Y por qué crees que estos medios de comunicación pues no han seguido la naturaleza que han tenido en los últimos años o en sexenios anteriores? Esta naturaleza de somos el soldado del presidente. O sea, ¿por qué ahora son algunos medios que se organizan en un grupo hipotéticamente en un grupo de WhatsApp y entonces se ponen a decir la misma mentira? ¿Por qué crees? Porque el gobierno de la Cuarta Transformación, o sea, por el bien de todos, primero los pobres. Y antes no era así. Entonces, el gobierno progresista que impulsó el presidente López Obrador y que ahora impulsa con mucho más fuerza la presidenta Claudia Sheinbaum, toca intereses específicos, económicos y políticos. O sea, por ejemplo, sacar a 13 millones de la pobreza es un acto político. Porque desde lo personal es político. Y una transacción económica, o sea, yo te doy dinero a ti, ya es un acto político. Claro. Cuando no tienes para hacer eso, entonces te alejas de eso y te abstraes y puedes caer en conductas antisociales que te lleven a otro acto político que es las conductas antisociales. Entonces te vas hacia el otro lado.
Pero eso es, digamos, en abajo. Sí. ¿Qué sucede arriba? Se ven tocados los intereses, porque si yo antes ganaba 1 millón de pesos al año, ahora estoy ganando 300,000 pesos. Pero ojo, entiendo que muchas de las publicidades oficiales siguieron, ¿no? En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, y también en el gobierno de la presidenta, pero no los 4,000 millones que... No. o no sé cuánto era de Peña Nieto. O sea, era una cantidad obscena, ¿no? Y se le daba al medio, pero al comunicador, pero, o sea, chayoteaban a todo el mundo y ahora no sucede eso. Pero no solamente los medios de comunicación, son las empresas, las grandes empresas que vieron tocados sus intereses económicos y políticos. O sea, empresas que tenían litigios en la Suprema Corte, entonces se fueron en contra de la reforma judicial. Que, por cierto, cabe destacar que Trump no puede hacer nada en México gracias a la reforma judicial. A ver. Emprendida por el presidente López Obrador. A ver cómo está. Trump no puede venir a México gracias a la reforma judicial. O bueno, ¿por qué? Se legitiman las elecciones. Ok. A través del Poder Judicial. Claro. No hay jueces comprados que digan, no, pues yo mejor me decanto a la derecha, como es lo que está ahorita viviendo Petro. Los jueces están comprados, la empresa está comprada, no sé qué, pues porque no tienes el control del Estado. Aquí los jueces, aquí quien tiene el control es el pueblo. Y eso es muy importante, porque el pueblo elige a sus jueces y los jueces deciden hacia el pueblo, no tienen un interés tocado por una empresa o por un político, no le deben el cargo a nadie. Entonces eso hace que, o sea, si por ejemplo, en el caso hipotético de que en México en el 2030 se ponga difícil y cerrada la elección, ¿quién va a decidir si la elección es legítima o no? Los jueces. El Tribunal Electoral. Okay. Eso salva de una intervención electoral. Okay. Salva la democracia. Okay. Nada más que de eso poco se habla porque es muy técnico, pero eso sucede, o sea, eso tiene que suceder. Por eso era tan importante la reforma judicial. Oye, Liz, a ver, estamos hablando de estos pros del gobierno de México. ¿Qué contras le has encontrado? Estás mencionando un punto que a mí me parece medular, Colombia. El caso Petro, el caso de Abelardo Espirela, quien todo parece indicar, de acuerdo a los preconteos, que es. Sin embargo, la diferencia, paradójico, la diferencia son 200,000 votos. Como en el 2006. Como en el 2006, donde el tema era eso, ¿no? Y en el que, pues, muchas voces señalan que fue un fraude electoral la elección de 2006 entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Lo fue. Lo fue. Sí. ¿Por qué fue un fraude electoral? Mira, por ejemplo, ahí los jueces se vendieron. Ok. O sea, no quisieron abrir los paquetes electorales. O sea, era un fraude electoral allí consumado. Sí. O sea, recordemos, por ejemplo, tú como politólogo lo debes saber, Sí. pero cómo se legitima a Felipe Calderón en la presidencia declarándole la guerra a su propio país. Porque sabía que si no hacía un acto de fuerza, su presidencia se acababa el día 1 que tomara posesión. Y entonces, ahí sí era polarización. Totalmente. La gente estaba muy enojada por el resultado electoral. Sí. Y eran muchos más que 200,000. ¿Estás de acuerdo? O sea, la operación electoral en ese momento fue avasallante. Y la izquierda en ese momento no tenía la fuerza para luchar en contra. Oye, lo que estamos viendo en Latinoamérica me parece un tema interesantísimo. Perú no sabemos todavía, nadie sabe qué es lo que vaya a pasar en esas elecciones, en donde están cerradísimas. Resistimos, en México estamos resistiendo. Tan cerradas como en Colombia. Y muchos analistas lo que dicen es, muchas veces el gran problema de la izquierda es promete de más y entrega de menos. ¿Tú crees que en México pueda pasar algo así? ¿Que se estén cometiendo errores? ¿Cuáles? ¿Que no se hayan corregido lo suficiente? Yo creo que todo es perfectible. Ajá. Todo es perfectible. Y creo que la presidenta ha puesto en marcha o sea, por ejemplo, si a mí me preguntas obras insignia, las viviendas del bienestar son una cosa extraordinaria. Y poner el dedo en la educación como un derecho y no como un privilegio, nunca en la historia de México había habido un programa tan grande para las escuelas. Y que los niños tuvieran una educación de calidad. Y las preparatorias que queden cerca de la casa y todas estas cosas padrísimas que nosotros no teníamos. Y de eso poco se habla.
La comida saludable, o sea, prohibir la comida chatarra, eso incrementa, digamos, hasta en salud y en cognición. Sí. O sea, si tú te la pasas comiendo azúcares, pues son calorías vacías. Claro. Pero si a tu mamá a ti te manda un huevito, es proteína. Sí. Entonces la proteína hace que tengas, digamos, un mayor cognición, o sea, no mayor cognición, sino pongas más atención, en vez de que tu cerebro esté dopaminado de azúcar, ¿no? De sugar rush. Ajá. Entonces, el punto es, todos esos cambios sí tienen un impacto en la vida de los niños. Aprender a comer es uno. Aprender a pensar es otro. Aprender a cuidar tu escuela, porque tu escuela la hacen tus papás y los papás de tus amigos, increíble. Y de eso no se habla, del tejido social que se está reconstruyendo a partir de eso, de hacer comunidad. Y lo perfectible, por supuesto, por ejemplo, yo digo que no estaría en el gobierno, está en el partido. Y esa es una crítica amistosa. Creo que en este momento, se está rectificando el camino. O sea, tienes a una presidenta de Morena muy fuerte, muy firme, que dice, conmigo no. Y entonces todos estos que no sigan los principios de la Cuarta Transformación se me van. Sin pretexto. Y tienes a Citlali Hernández, cuya historia es de honestidad y congruencia, y dice, ¿saben qué? No todos van a poder ser candidatos. Y entonces eso construye un partido más fuerte. Y eso construye que tengas candidatos fuertes para que cuando lleguen a la elección no se enfrenten con una derecha beligerante y se achiquen, sino que tengan toda la altura moral de decir, yo te represento. ¿Y en qué ratificaron Ariadna Montiel y Citlali Hernández? Creo que el partido estaba muy preocupado por la organización territorial, que se olvidaron de lo que los cuadros estaban haciendo. ¿no? Como que hubo como ahí como un descontrol y como que los cuadros se subieron a un ladrillo y dijeron, nosotros podemos hacer lo que queramos. Y entonces ya llegó a Ariadna y les dijo, no, sí es muy importante, o sea, ella va a visitar casi todas las casas del país y es muy importante lo territorial, pero también fijarse en sus cuadros, poner a chambear a la Comisión de Honor y Justicia y decir, a ver, espérense. Sí, claro. O sea, yo voy a sacar a todos los perfiles que no me representen, ¿no? Que no representen no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces eso es lo que está haciendo nuevo. Y pues sabemos que Ariadna tiene su carácter ahí fuerte y que no va a dejar que pase. ¿Tú conoces a Ariadna Montiel? Sí. Yo no la conozco. ¿Cómo es Ariadna Montiel? Me parece una mujer extraordinaria. O sea, creo que pocas como ella. O sea, es disciplinada, es firme, es seria en su trabajo, sabe cómo hacer las cosas, viene de muchos años. O sea, ella trabajó en la Sierra Tarahumara, en donde poco comía, poco dormía, y generó una estructura territorial, convenciendo casa por casa. O sea, tenía una casa aquí, otra, y entonces ese te da el ejemplo de que no importa. En ese momento no había recursos. Sí. Estaba dificilísimo y ella cumplió la meta. Y de ahí viene toda su trayectoria. O sea, fue secretaria de Bienestar, o sea, el recurso más grande. Sí, o sea, de verdad, yo creo que ella construyó una base territorial para los programas de bienestar con los servidores de la nación, que puede trasladar esa idea ahora con los COTS, ¿no? Que son la gente que va casa por casa tocando y diciendo qué es Morena y cuáles son los logros de la Cuarta Transformación. Oye, Liz, hay una pregunta que yo tengo en la mente y que se me fue en el tema, pero no voy a perdonarme no hacerte la pregunta. ¿Cómo es trabajar con Andrés Manuel López Obrador? Tú estás diciendo que dijiste, lo dijo al público, no indoor, es decir, no desde dentro. Lo que me hace pensar que habría una comunicación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo es que te llegó a... veo que públicamente te felicitó, pero ¿hubo algún regaño, algún tropiezo? No. ¿Cuál fue tu experiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mi experiencia personal es que desde que él entra a la mesa de seguridad, entraba a la mesa de seguridad,
era un hombre muy correcto, que siempre saludaba a todo mundo. Sí. O sea, sí, buenos días presidente. Le daba su lugar a cada quien. Sí. Escuchaba. La gente dice, ay, no, Andrés Manuel no escuchaba y solamente se escuchaba él. No, no es cierto. O sea, yo lo vi haciendo acuerdos. O sea, hay una cosa que yo, esta es una exclusiva. Por favor. Hay varias veces que yo quise meterme así como debajo de la mesa porque ya estaban tirándose entre el gabinete. Ok. Y entonces era un tema como muy álgido. Ok. Y estaban peleando un doctor y un abogado. Ok. O sea, sí, pero encontronazo que tú decías, o sea, me va a tocar. ¿No? Así como. Ajá. Y él estaba escuchando. Y escuchó, y escuchó, y escuchó, y pasó media hora, y entonces estaban así. Sí. Hasta que paró la cosa, los dos estaban así hirviendo, ya sabes que cuando estás apasionado, que no es personal, sino que era como político. Sí. Y él dice, bueno, Ajá. ¿esto hace daño o no? Ok. Y le dicen, sí. Entonces, no va. Ok. Y... ¿Se puede saber de qué, No. qué hacía daño? ¿No hacía daño? No. ¿Y, No, y si porque hacía no. daño o no hacía daño? Sí, sí hacía daño. Ok. Sí hacía daño. Entonces, a mí me pareció como que se dio el tiempo de escucharlos a los dos. Ok. Y de no descalificar a ninguno de los dos ni ponerlo por encima del otro. Y que dejó que se dieran en su madre. Ajá. Y ya después fue así como, bueno, yo las escuché y entonces, bueno, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Sí o no? Y él decidió. Ok. ¿A ti te tocaba entonces estar en algunas reuniones de gabinete? En las mesas de seguridad, sí. Ok. Y de esas, ¿cómo era trabajar en esas mesas de seguridad? Había, o sea, cosas como estas y cosas como ver el lado más humano del presidente de la República. Yo creo que uno de los tiempos más difíciles fue el huracán Otis. Acapulco. Y entonces a mí me tocó la mesa de seguridad donde no había comunicación. O sea, la comunicación era satelital a través del ejército porque todo estaba, o sea, Sí, en ruinas. Sí. Y entonces el presidente lo primero que dijo fue, yo lo que quiero es que la gente esté bien. Quien se tenga que ir ahorita, o sea, remando, en helicóptero, en avión, en lo que sea, ¿Sí? se van ahorita. O sea, medio gabinete se levantó y se fue. Ariadna Montiel se fue a vivir a Acapulco, recuerdo. No, o sea, era impresionante la cantidad de personas que estaban ahí, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, el plan de N3, el plan Marina, todo el mundo estaba en Acapulco. Todo el mundo. O sea, estaba la directora de Protección Civil, la secretaria de Gobernación, o sea, el secretario de Salud, todo el mundo estaba ahí. Ok. Y él no le importaba, o sea, no le importó nada más que estén ahí. Y verlo conmovido, o sea, porque obviamente estaba ahí ya el jefe de la zona militar como diciéndole qué había pasado y que pues todo estaba destruido, pero que no se veían pérdidas de vidas humanas, pero que todo estaba destruido, o sea, los hoteles, no sé qué. Y dijo, es que no lo veíamos venir, no, o sea, el viaje del huracán no se veía que fuera tan fuerte hasta que tocó la tierra, ¿no? Sí, sí. No, la familia de mi novia vivía en Acapulco. Ya, de hecho, se fueron, pero la pérdida fue total. Y el tema era, a mí me tocó ir a una semana de Acapulco, cuando apenas habían abierto los caminos. Y era un tema en donde, híjole, a lo mejor está muy fuerte lo que voy a decir, pero había un olor a descomposición. Sí, sí. Y nos decían, todo estaba revuelto. Y nos decían, es que eran montañas de tierra, hay tanta tierra que no sabemos si son gatos, perros, humanos. No tenemos idea. Es así de fuerte. Yo lo recuerdo muy bien. Y a mí me parece, después de este paréntesis, el gabinete de seguridad se daba todos los días a las 6 de la mañana. ¿Cómo era la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y primero dinos, ¿cómo era tu agenda? ¿Tú llegabas, qué, 5 de la mañana? Sí, cuando yo salía en la mañanera, pues me tenía que levantar como a las 3 de la mañana. ¿Y te dormías? Pues a veces no dormía. A las 3 de la mañana, ¿no dormías? No, pues, o sea, así como terminando la información. O sea, cuando a mí me tocaba era así.
Yo llegaba a las 5:15, 5:30. Estaban todos, o sea, estaba Gobernación, Seguridad, obviamente. Llegaba el secretario de Salud, el consejero jurídico. Sí. O sea, ahí estaban todos sentados. El presidente llegaba a 6 en punto, Sí. nunca más puntual en la vida. Y pasaban la incidencia delictiva, los temas a resolver. Luego me tocaba a mí presentarle a la sección. Antes de salir a la mañanera. Antes tú de se la salir a la presentaste. mañanera. Y era... Yo te puedo decir que muy pocas veces me dijo que no tocara un tema. Ok, sí te dijo entonces que no tocaras algún tema. O sea, no el tema en específico, sino por la coyuntura. O sea, me decía, guárdala para la próxima semana. O sea, no, nunca me censuró. Ajá. Entonces era como, guárdala para la próxima Ok. semana. O esta está muy buena, ¿no? Ujú. Pero nunca me dijo, auméntale, quítale, no. No, Ok, entonces. no era... Yo tenía ahí, más que nunca, libertad editorial. Ok. Libertad Ajá. editorial, sí. La gente sí. pensaría que no, pero sí. Ok, pero entonces, ¿el presidente todos los miércoles era? Eran los miércoles. Todos los miércoles, antes de pasar a la mañanera, checaba qué es lo que ibas a decir. Ujú. Y te estaba asesorando. Aquí, dale por acá, aquí. No. ¿No? O sea, pero lo que Se entendí es quería que te dijo, enterar. esta es muy buena. Sí. Y esta, chécale mejor mañana, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Los videos. O sea, le interesaba mucho, o sea, ya después uno va agarrándole la onda al jefe, ¿no? Claro. Y entonces, junto con mi otro compañero que se involucró, que hasta la fecha sigue trabajando conmigo, el camarada. Saludos. Saludos al camarada. Sí. O sea, le agarramos la onda y entonces veíamos ahí como videos y decíamos, este le va a gustar, no sé qué. Y entonces íbamos generando ¿Cuánto nosotros tiempo la narrativa. le tenías para Una decirle- semana, o sea, No. para revisar. Para decirle al presidente, presidente, estas son las notas. Miércoles a las 6 de la mañana. Ok, pero 20 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Ay, bueno, es que saludos a la señora Rosa Isela. Ajá. A veces su gente me presionaba muchísimo y me decía, tienes 5 minutos. Y yo, no manches, no la armo con 5 minutos. Ok. Y siempre me andaba así como bromeando, obviamente, diciendo, no me dejes 5 minutos, no la armo. Sí, sí. Entonces sí, me tardaba como 15, Ok. 20 minutos. Ok, te tardabas y entonces, antes de pasar, les mostrabas todo esto. Te decía, esto está muy bueno, esto cámbialo. Y sobre todo, ¿sabes qué era? Era un ejercicio para que él estuviera enterado si no estaba enterado de algo. Ok, O sea, no era como para revisármela, sino para que si a él se le había pasado algo que no había visto, lo viera, ¿no? ok. ¿Y se puede hablar de alguna de las coyunturas temporales de las que hablas, que se tuvo que mover a la siguiente semana? No recuerdo ahorita una, ¿eh? Ujú. No recuerdo ahorita una, pero todo se podía decir. Todo. Todo. O sea, yo no recuerdo una vez que me haya dicho, esto no. No la recuerdo. Tu trabajo directo era con Jesús Ramírez, imagino. Sí. Y entonces el trabajo final se le entregaba al entonces presidente. Este tema, ¿qué tanta presión te daba? Porque dices que hay veces que no dormías entonces los miércoles. No, es que ese presidente, o sea, primero, ese presidente y dos, pues ya sabes que te va a tocar, ¿no? O sea, entonces sí era mucha presión porque además no tienes derecho a fallar. Cuando tu sueldo depende del erario, no tienes derecho a fallar. ¿Hubo algún momento en el que dijeras, híjole, es demasiado, mejor me retiro de aquí de la sección, cuelgo los tenis? Como a la quinta. A la quinta semana. A la quinta semana. Pero yo estaba pasando por un problema, o sea, como por un temita personal. Y entonces dije, bueno, ponle tit. Y fue como, es demasiado. Ok. O sea, era demasiado. La chamba y el después tema dije, ni al caso. O sea, esta es una gran oportunidad. Nunca voy a volver a vivir esto. Y me puse los pantalones, me los apreté y dije, este es el momento. ¿Hay algo que simbólicamente para ti hayas dicho, yo aprendí esto específicamente de esa chamba que tuviste, que no es menor, que además era muy mediática, que era muy pública, que era muy apoyada y muy criticada? ¿Qué es lo que aprendiste así que extraes y que a toro pasado dices, no hombre, esto valía la pena o no valía la pena? Dos cosas. Del presidente aprendí que la consistencia es un camino que te va a llevar sí o sí al éxito. O sea, que definirte y tomar una posición
te hace un ser humano integral. En todo, o sea, en todo. Definirte, tomar posición, ser congruente con lo que dices, piensas y haces. O sea, eso es así. Algo que a mí me marcó de por vida. ¿Te lo dijo? ¿Lo viste? Lo vi. Okay. O sea, yo lo vi de él. Ok. ¿No? Y del lado de la experiencia personal, ¿Sí? pienso que la política es un oficio muy solitario, que es muy cruel y que se disfruta muchísimo y se vive muchísimo. O sea, el rush es impresionante. Y que el cerebro no está hecho para la fama. Que mucha gente, o sea, el presidente decía eso. Sí. O sea, el poder a los tontos los vuelve locos y a los inteligentes como que los aturde, ¿no? Algo así es. O sea, bueno. Sí, sí. Ahí pónganme a mí el pip. Vamos a censurarnos. Este es autocensura. Perdón. O sea, eso. Sí. O sea, y que tantos estímulos positivos y tantos estímulos negativos todo el tiempo estás recibiendo así, eres la mejor, eres la peor y no sé qué. Pues no hay que creerle a ninguna. Por eso decía el presidente, no le hagan caso al canto de las sirenas. Ok. ¿No? Ahorita estás aquí y luego ya no estás. Y a nadie le va a importar, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas los políticos de hoy están así como en las nubes y dicen, yo soy aquí Juan Cabanillas. No. Es cruel la política. Un día eres y luego ya no. Totalmente. Sí, depende el nombre de un cargo. Y los cargos más largos duran 6 años. Nada. ¿No? Y entonces tienes que hacer un plan de vida. ¿Qué quieres con eso? O sea, ¿qué vas a hacer con lo que tienes hoy? Claro. Y después puede desaparecer. Entonces lo que haces es usar tus herramientas para sobrevivir si quieres seguir, navegando en la política. ¿Cuál era la agenda entonces del presidente? ¿Era a las 6 de la mañana Yo te lo pregunto porque uno de los clips que a la gente más les gustó, y fue una de las preguntas que más me hicieron, fue eso. ¿Sabes? Creo que Voces, lo que hemos buscado, además de romper las cámaras de eco, es revelar lo que hay detrás del telón, ¿no? Lo que hay detrás de ese triplay de la mañanera y esa pantalla grande, que entiendo que ahí es donde tú le enseñabas, o me imagino yo que ahí le enseñabas las notas del miércoles, pero además el mostrar cómo se hacían las cosas. A Olga Sánchez Cordero le preguntábamos cuando era secretaria de Gobernación y ella decía que justo era llegar a las 6 de la mañana, era hablar respecto a qué es lo que se había hecho. La incidencia delictiva. La incidencia delictiva y no qué es lo que se hizo, sino lo que ya se está haciendo, porque eso era la exigencia que les tenía el presidente de la República. Y lo que se va a hacer después. Y lo que se va a hacer, exacto. Un paso adelante. Exacto. Entonces, tú que estuviste tan de cerca, que durante 3 años estuviste en Palacio Nacional, ¿cómo era ese movimiento en Palacio Nacional ahí del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Te digo que él llegaba con su cafecito, Laurita detrás de él. Saludos, Laura Nieto, que ha sido particular para toda la vida. Sí. Y ahora está con la presidenta también, entiendo. No me crean. Eso sí, dato no verificado. Y entonces ella entraba con el presidente. Sí. Le daban unas notas, empezaban con la incidencia delictiva de lo que se iba a hacer, si había salud, algún tema como que ver específicamente o alguna coyuntura. Terminaba la mesa de seguridad y el presidente se iba al salón tesorería. Caminaba, lo acompañaba alguien de ayudantía. Y se le acercaban como para ver temas específicos. El último año, sobre todo, estuvo muy cerca Luis Crescencio Sandoval. O sea, se salía con él de las mesas de seguridad. Y mucho Rosa Isela, la licenciada Rosa Isela, la secretaria de seguridad en ese momento, como que se salían como mucho con él. Hablar y caminaban. Los temas. Y entonces, pues ahí íbamos nosotros detrás, sin escuchar, obviamente, lo que decían. Se metía a la Literal mañanera. Secreto de Estado. Seguro. Imagínate cuántas cosas no se dijeron en esos pasillos. En esos pasillos, claro. Ya después entrábamos a la mañanera y sí, el presidente a veces se echaba 1 hora o 3, ¿no? Rompía sus propios récords. Y después, fíjate que, las giras de los fines de semana eran como lo más importante para él. ¿Ah, sí? Recorrer los fines de semana del país. ¿Tú ibas? No. No. Pero sabías que era... Sí.
y seguíamos las giras. Y, o sea, de ahí, pues, como que no te sé decir, después de la mañanera se desayunaba. Muy conocido, él decía, vámonos a desayunar. Y de ahí, pues, tenía reuniones internas con el gabinete. Sé que, por ejemplo, los lunes tenía salud y así. O sea, se reunía mucho con Pemex. Tenía proyectos muy específicos en donde se reunía cada semana o cada 15 días, como el Plan Sonora, el plan de esto de los... O sea, era como el agua, por ejemplo, le importaba mucho, el agua saludable para la laguna. Entonces tenía como muchas reuniones ahí en Palacio Nacional. Oye, Liz, esta chamba que seguro no era fácil. No, no era fácil. Sin pensarlo No. lo respondiste, seguro no era fácil. Te debió haber dejado muchos momentos de tensión. Nos contabas ese, de la disculpa pública que hiciste. ¿Hay otro momento en donde pues, las notas eran tantas o no había notas o un punto de inflexión que particularmente tú hayas vivido en donde hayas visto eso? Es que, ¿sabes qué? Después de que viene como toda esta cosa muy abrumadora que es que te ataquen, después ya no oí nada. Empiezas a decir, es que esto no es por mí. O sea, ellos están atacando a la persona, a el personaje, y esto es por el proyecto. Entonces la gocé muchísimo. O sea, ya cada semana era de gozarla y de decir, esto es un ejercicio democrático. O sea, eso es para que la gente elija. Y justo el último año hacía como un ejercicio de reflexión antes de entrar a mi sección. Entonces era recordarle a la gente que no se callaran, que eran un medio de comunicación, que un teléfono lo hacía todo, que verificaran la información, que no dejaran, o sea, en ese momento empezaba mucho la inteligencia artificial y los fraudes, entonces le dábamos una vuelta a la gente, si no se dejen engañar, no se dejen engañar, no se dejen engañar, claro. Y ya gozabas ese ejercicio de poder explicar a la gente, que se volvió un ejercicio periodístico muy importante. Y creo que aunque la gente diga que no, a mí me vale, pero era un ejercicio periodístico. Y a mí lo que más me gusta hacer en la vida es periodismo. Claro. Y entonces decían, no, es que es un panfleto, no, es que es el oficialismo, es que no, no. Era un ejercicio de contraste de la verdad. Claro. Y pues remontándonos al clásico, es un periodista, tú me dices a mí, está lloviendo, y hay otra persona que me dice, no está lloviendo. ¿A quién le crees? Pues sacas la mano para ver si está lloviendo. Sí. ¿No? Y eso es lo que escribes. Claro. Eso es periodismo. ¿No? Entonces la gocé muchísimo. Ok. Liz, yo te quiero preguntar algo que, a ver, no te tocó, pero que me interesa particularmente tu opinión. Hay una foto que van a estar viendo en pantalla en donde hay unas piernas al sol en Palacio Nacional. Ay. No te tocó. ¿No fui yo? Ay, no. Bueno. Si lo que quieres es que desmienta la versión de que fui yo, no fui yo. No, pero fue, yo creo, un tema complicado porque entiendo que todavía está, o no sé si siga esta sección parecida al Quién es quién en las mentiras. El detector de mentiras. El detector de mentiras, pero creo que debe ser muy complicado eso. ¿Tú cómo la viviste? ¿Qué hubieras hecho? Porque a mí me parece que Infodemia, entiendo, que es este aparato de la Secretaría de Comunicación. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Perdón. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano haya dicho que no y después que sí. ¿Cómo viste tú ese tema? Que además, si te hubiese tocado a ti, ¿qué crees que hubiese pasado? Te lo iban a preguntar, ¿no? Ay. Silencio. Paso. Ay, creo que es un error. O sea, yo lo dije en su momento en mi programa. No se pierdan SDP mañana, todo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aprovecho para mi comercial. Yo lo dije. O sea, que ellos no hayan salido a verificar la información y que hayan dicho que era generado por inteligencia artificial y que se le hayan sumado más medios de comunicación. Creo que eso generó que la gente les tuviera de desconfianza. Claro. Y eventualmente desaparecerán. Ese es o sea, yo no lo deseo, pero creo que si está suficientemente desgastado, tiene que desaparecer. Sí.
porque no está sumando a la conversación pública y todo estuvo mal. O sea, control de daño cero, mintieron, no se hicieron responsables, publicaron un comunicado muy tibio y entonces eso no abona. Es la defensa a ultranza. Y entonces tú vas a defender la verdad, eres Infodemia, entonces vas a defender la verdad y te vas a disculpar, porque las audiencias merecen respeto. Y no hay de otra. Es una crítica amistosa. Sí, pues, oye, yo lo que creo es, no hay mejor crítica que la que te hace un amigo, ¿eh? Sí. Y no está mal, o sea, no es contra las personas, sino contra el ejercicio. Claro. Y contra la idea de decir, nos vamos a mantener aquí, no. O sea, si te equivocas, tienes que rectificar. Porque eso te da credibilidad. Más credibilidad que si callas, más credibilidad que si lo sigues negando, ¿no? Porque eso hace la derecha. No podemos permitir que eso le pase al gobierno progresista. Y que mientas y que digas, te hagas un paso al costado y digas, no estoy viendo, no me voy a hacer responsable. Yo creo que ahí tuvieron que haber dado un paso al costado y decir, sí nos equivocamos y vamos a tomar una pausa para elaborar mejor nuestros procesos. Oye, tú dijiste hace un momento que tuviste mayor libertad editorial. Que en cualquier otro medio. Es WhatsApp. Que en cualquier otro medio. ¿A ti te llegaron a censurar en algún momento? ¿Te ha tocado la censura? Dices, empecé desde los 19 años en el periodismo. ¿Viviste la censura? Sí, claro. ¿Cómo? Yo tenía un jefe del infierno en Puebla, del infierno. Y creo que hasta el día de hoy, o sea, pienso que veía por sus intereses, no por la información. Sí. Y creo que debía haberme ido antes de ese lugar. Sí, ahí sí te censuraban. Tóxico. ¿Qué te decían? No vas a sacar esta nota. Ni una línea para este personaje. Y era porque se contraponían sus intereses. A los intereses económicos. De ese personaje especialmente. Ok. ¿Solo esa vez has vivido censura? Digo, varias veces ahí, ¿no? Varias veces en el mismo medio. Sí, pero después de ese medio, ¿nunca más tuviste censura? ¿Me estás preguntando si SDP me censura? No te estoy preguntando, pero qué gran pregunta. Liz Vilchis, ¿SDP te censura? No, fíjate que acabo de regresar de una comida con Fede. Vamos a bloquear a Federico Arreola para que no vea eso. No. Y justo le decía eso, o sea que no. No, dijo, yo los dejo hacer lo que ustedes quieran. Y pues sí, el periodismo es libre. Okay. Si te encuentras como una barrera ahí. Hemos tenido desencuentros, eso sí, te puedo decir. O sea, como, esto, a mí no me hagas esto, no me gusta esto, no me gusta ir por aquí, no sé qué. Sí. Y es como, ok, si no quieres, no. Es democrático, ¿no? Claro, pero se habla. Pero se habla siempre. Yo lo quiero mucho. Ok, saludos. Oye, Liz, tuviste 7 demandas. A ver, no es menor. No. Debe ser desgastante una demanda. Es que yo no las litigué. Pero sea, no era mi chamba. Pero sí sabes que yo sé que existen. ¿Entra el Estado mexicano en esos casos? No, pues sí. Se encargará la Consejería Jurídica porque era un tema de la presidencia. Bueno, sí, comunicación directa de presidencia. Además de estas 7 demandas, que yo digo 7 demandas, son un montón. Después de esas 7 demandas, ¿hubo alguna amenaza? ¿Hubo alguna llamada? Después de estas confrontaciones que se tenían, ¿tú sentiste que hubo algún cierre mediático, alguna barrera que te pusieron a ti? ¿Sientes que te llegaron a aislar? ¿Hubo alguna repercusión a partir de hacer ese ejercicio del quién es quién en las mentiras? No. No. Más allá de los ataques a los medios. No, pues los ataques a los medios hacia mí, hacia mi persona, o sea, le buscaron así como no te imaginas, le buscaron, pero pues no encontraron nada. O sea, nada que sea verdad. Pero o sea, simplemente fue en el mismo juego que es el juego mediático. Sí. Nunca más allá. No. Ni nunca en toda tu carrera como periodista. No. Qué bueno. Sí. Porque, sí, de repente es bien complicado. Algún gobernador ahí de Puebla, como que
Quería, pero luego falleció. Ay, sí. Ok. O sea, por causas naturales. Por causas naturales. Ay, híjole. Yo con eso quiero cerrar. Ay, fue por causas... Sí. Voy a censurar. No. A ver, Liz, yo sí quiero cerrar con una pregunta y es, ¿cómo le puedes decir a la audiencia que no esté tan propensa a la manipulación? Yo estoy seguro que hay una manipulación mediática todo el tiempo. Hay una manipulación mediática en el algoritmo de las redes sociales. Hay una manipulación mediática cuando abres un periódico, cuando abres o prendes una televisión. Uh-huh. ¿Qué consejo le das a la audiencia de Voces sobre esta manipulación mediática? Sobre abre más los ojos de checar las notas y evitar que andes creyendo cualquier espectacular o cualquier título amarillista de cualquier medio, el que sea. Cuando hay duda, no hay duda. Ok. O sea, si tú dudas de lo que estás viendo, entonces tienes que ir a verificar la información, hacer el doble chequeo y decir, bueno, esto, la presidenta está diciendo esto, pero los medios dicen esto. ¿Y qué estoy viendo? Es lo que te digo, o sea, ya si todos tenemos un celular en la mano y todos estamos grabando, que si la corrupción, que si esto, que si el otro, que si están poniendo un puente o cómo quedó la calle o si la calle tiene un bache y estás reporteando en tiempo real y lo subes a tus redes sociales, también tienes el poder de decir, bueno, voy a ser responsable con lo que estoy publicando y entonces voy a ver si esta información es verdadera o no. Okay. Y a partir de ahí se genera un criterio. Y a partir del criterio puedes decidir libremente, que eso es lo más bonito que tiene la democracia, el poder elegir. Y entonces creo que, bueno, no lo estoy romantizando, o sea, así es, y creo que la gente no lo concibe como si fuera algo que es un derecho, el derecho a elegir libremente. Y creo que eso es lo que hace la información verídica, que te da el poder de decidir. Hay algunos que dicen, vete a ver a los dos extremos porque seguramente entre ellos dos hay un medio. ¿Tú compartes esa idea? O sea, vete a ver a Typical y vete a ver a otro personaje, no sé, pongamos el nombre que quieran, de los dos extremos y seguramente en un punto encuentras la razón o encuentras el criterio. ¿Tú lo compartes ahí? Mira, a mí me gusta mucho saber. Okay. Y yo podría decir que consumo algunos contenidos de la derecha para saber qué dicen y cómo lo dicen. Y en todo este research me he encontrado con que hay discursos plagados de mentiras, primero, y lo segundo es ataques y no hay un proyecto de nación. Entonces ahórrenselo. ¿Hay alguna mentira que se siga repitiendo en el país? Que sea una mentira. Lo del narcoestado. El único narcoestado que ha existido en este país es el de Felipe Calderón. Su secretario de Seguridad está en la cárcel en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado. No hay una sola prueba en contra ni del presidente López Obrador ni de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo repiten para generar miedo e incertidumbre en la gente. Ok. Esa es una mentira. Es una mentira. Sí, y que se repite todo el tiempo. Liz Vilchis, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Tiraste muchos factos, no sé si nos vamos a censurar ahí en algunos pips. ¡Pip! Pero, familia, muchas gracias por estar aquí. Gracias por dejar su poderoso like. Gracias por comentar. Coméntenos qué es lo que opinan respecto a esto, que a mí me parece sumamente revelador. Y si llegaron hasta aquí, hay una sección en YouTube, y este es un secreto entre voces, que se llama Hypear. Vayan y denle clic, por favor. Hace que el algoritmo nos ayude a que llegue a más personas y a que se enteren de muchas de las cosas que muchas veces no se hablan y que tanto importan. Gracias, familia, por estar aquí. Gracias por apoyarnos. Mi nombre es Alejandro Helguera. Yo soy Liz Vilchis. Y esto fue un episodio de Voces. Nos vemos pronto.